Jim Castillo Gutiérrez, escritor, afincado en México. Bienvenido a esta entrevista. Muchas gracias. ¿Qué tal? Tú eres escritor. Así es. Cuéntanos un poco qué te llevó a iniciarte en las letras. Bueno, lo primero, pues, evidentemente las narraciones en familia, las lecturas que hacía mi padre cuando yo era niño. Tenía la buena costumbre de llevarnos a lugares apartados y a mi madre y a mí y a leernos pues todo lo que caía en sus manos. No era mucho, pero siempre lo hizo. Y mi abuelo principalmente, que disfrutaba decirme: ¿y tú qué te imaginas que le pueda pasar a esa persona que ves en la calle? Oye, mira, esa señora trae la bolsa del mandado. ¿Qué crees? ¿Qué crees que hizo? ¿Qué crees que va a hacer? ¿Cómo crees que fue su mañana? Teníamos justamente con mi abuelo un juego, pues, cuando era niño, un juego parecido, un juego que hacíamos todas las tardes. Digo, era tiempo, ¿no? Los niños no teníamos grandes cosas que hacer, entonces no había muchos niños en la colonia, me cuidaba el abuelo y nos sentábamos en las escaleras de la entrada de sus edificios, justamente a ver eso. Eh, Mira, ahí va una pareja de jóvenes de la mano. ¿Qué crees que hicieron? ¿Cómo crees que se enamoraron? Y pasábamos horas inventando historias, una tras otra, una tras otra, una tras otra. Fui creciendo y me di cuenta que algo que me encantaba, que disfrutaba enormemente, era justo eso, el contar historias. Eh, Me hice incluso un poco mentiroso cuando era adolescente, inventando que había ido, conocido a uno y otro. Y me divertía, en realidad era muy divertido, era lo que disfrutaba hasta que lo empecé a pasar al papel. Y bueno, de ahí lo lógico, ¿no? Vas influyendo de lo que lees a- hasta que lo conviertes en algo personal. ¿En qué momento empezaste a pasar tus historias al papel? Bueno, creo que es algo que, con la salvedad que lo permita, creo que es algo que he hecho desde que sé escribir. Hasta hace muy poco, será cuestión de unos 10, 15 años, a lo mejor lo empecé a hacer ya con el cuidado que amerita la escritura, buscando fórmulas y sintaxis, dándole un cuerpo formal, que no tendrá 15 años. Pero idea, se pueden ver 10,000 garabatos que tengo repartidos por todos lados, que cualquier idea mejor la escribía. Y la desgracia es que las escribo y se me olvidan, entonces hay que escribirlas y releerlas. ¿Qué géneros son los que más te interesan? ¿Qué ideas te gusta tratar en tu escritura? En general, los temas que manejo pretenden patetismo, pretenden jugar lo que veo, lo que imagino. Comentaba hace un momento, todo empezó observando. Y observar te deja ese dolor, ese sentimiento de falta de humanidad en la mayoría de los lugares, aunque al mismo tiempo esa pequeña estrellita que queda en la mirada, el último beso, en el sueño extraviado, la sonrisa cuando te despiertas y tienes un maravilloso sueño, aunque te tengas que parar a sacar las tripas a los pescados todo el día. El género que trabajo trata mucho del ser humano en su expresión más triste, quizá más inevitable, más básica. Trato de ser expresionista, trato de ser algo humanista, si es que lo amerita, pero sobre todo se puede reflejar, trato de reflejar los más esenciales. Entiéndase por ello desde los más ricos, maravillosos, es el amor, hasta quizá lo
más crudo, como el odio, la soledad, el desapego a la sociedad, cómo esta sociedad va absorbiendo, si bien no la esencia, para no entrar a esa clase de clichés, sí la esperanza o la búsqueda. Es decir, en el momento en el que los personajes, mis personajes, tratan de adaptarse y se adaptan de la mejor manera posible, nos damos cuenta que la mejor manera posible es perdiendo mucho de ellos. Y que cuando logran deshacerse de eso, pueden pasar dos cosas. O embonan perfecto para esa sociedad, o se aíslan, o se convierten en parias de esa sociedad porque no son comprendidos. Aunque también por ahí tenemos, bueno, la próxima novela, si todo sale bien, tiene un corte ligeramente más fantástico, tiene por ahí, aunque no se deja de escribir de esa manera, sí tiene el uso de maldiciones, vidas que se entrecruzan con antiguos hechizos. Entonces, podemos decir que tu escritura nace del arroyo, nace de los sentimientos más negativos y del dolor, del barro. Efectiva, efectivamente, considero yo que hay dos fuentes primordiales para escribir, para actuar en el hombre. Vaya, no solo escribir, para actuar. Tú solo puedes actuar por dos motivos. Todo lo demás te deja quieto. O actúas por amor o actúas por dolor. Por amor porque estás enamorado de algo, de la vida, de tu arte, y te hace movilizarte, te hace querer hacer cosas por ese arte, por ese algo. Este, digo, te hace cruzar los mares, te hace convertirte, estudiar, aprender, caer y levantarte. El amor. Pero el amor es complicadísimo de hallar. El amor es dificilísimo de encontrar. No solo por una persona, es difícil de encontrar por lo que sea. Nos rendimos fácil al ver una. Pero el dolor también es poder. Literalmente, si pones la mano y la aplasto con una silla, inmediatamente la vas a quitar. Te hace mover. El amor es, perdón, el dolor es inmediato. El dolor te hace querer dejar de sentirlo o querer sentirlo más hasta que estalles en él y se acabe. El, es así. Entonces, en mi escritura generalmente se van a encontrar personajes que o aman desbordadamente o sufren desbordadamente, así cambien sus perspectivas, cambien sus actitudes. Entonces, el lector que se acerque a tu obra se va a encontrar emociones muy intensas. Sí, la idea es justamente esa, que como lectores, distintamente de que les guste la propia temática, no se vayan vacíos, no se vayan indiferentes. El lector, y creo yo, como lector me considero que si tomas un libro, una novela, un cuento, o sea, tienes que, en el momento en que lo sueltas en la mesa y se ha acabado el café, tienes que quedarte con algo, tienes que quedarte con el corazón latiendo, aquí en la garganta, quizá tienes que no saber qué está ocurriendo contigo mismo de la intensidad que hay en el texto. Claro, no requiere estar todo el tiempo a tope, pero sí te tiene que transmitir esa emoción. Cuéntanos qué has publicado hasta el momento y danos un poco más de información sobre tus personajes. Nos has hablado de que te gusta que tengan un trasfondo emocional profundo, pero cuéntanos un poco más de sus vidas. ¿Qué clase de personaje es lo que te atrae? Claro, bueno, ahorita solo hay publicado una antología de cuentos en Nueva Luz 21. Momento hay una novela por venir, ya está en revisión por la editorial. Y los personajes, bueno, son múltiples. Todos son, la mayoría, todos son urbanos en la cuestión de los cuentos. Hoy, si quieres, te cuento un poco de la novela. En los cuentos urbanos te puedes encontrar
hay una mesera común y corriente, de la cual sabemos muy poco, porque en el lugar en el que trabaja llega un tipo, por fin, que por su propia paranoia no le gusta ser reconocido, no le gusta, prefiere pasar como una sombra. Ya ha llegado el punto en el que está lo suficientemente decepcionado como para querer que alguien lo note, ya solo necesita que su vida pase. Sin embargo, un día después de ir a la misma comida, a la hora del trabajo, mucho tiempo, decide por fin saludar, no con intenciones románticas, solo con ganas de saludar, volver a abrirse un poco quizá al mundo. Por otro lado, tenemos a esa que está en las mismas condiciones, ambos, todo, como muchos de mis personajes, son soledades que se tratan de acompañar. Sin embargo, estas soledades, tratando de acompañarse, chocan inevitablemente y se separan. ¿Por qué? Porque uno no soporta que de la nada invadan su mundo que por fin, después de tanto tiempo, logró ser perfecto en la soledad. Y la otra, en este caso, tratando de que su soledad lo invada, se da cuenta que nació para estar solo. No te cuento el final, pero al estrellarse estas dos soledades, lejos de acompañarse, se hace una soledad más grande. Y así lo puedes ver en ese y en varios personajes, excepto, como te decía, hay solo dos cosas que yo considero que muevan al hombre, al ser humano. Y cuando hay amor, cuando hay justo lo opuesto, y hay ese amor y comprensión, puede llevar sin ningún problema al asesinato y al placer del propio asesinato. Cuando una pareja que parece estar no funcionando, que parece estar ya en el último de la relación porque se han aburrido los unos de los otros, y de pronto encuentran la casualidad de la defensa personal, el asesinato, y hacen del asesinato su nuevo juego, se aviva la llama y por amor vuelven a hacer las cosas. No estoy diciendo que las cosas por amor o por dolor sean correctas o incorrectas, porque ningún personaje lo hace. Y eso también tienen los personajes. Ninguno de mis personajes, bueno, ninguno de mis personajes es malo. Viven en su propio esquema de justicia, que solo se rige por el dolor y por el amor. Si les duele, tratarán de evitarlo o sumergirse más en él. Si aman, tratarán de evitarlo o sumergirse más en él, dependiendo de cómo sea el caso. Fíjate de lo que nos estás contando, creo que alguien podría llevarse la impresión de que en la vida de tus personajes hay dos amos, digamos. No ya que impulsan a los personajes a actuar, sino que controlan su destino y que son el amor y el dolor. Es como una relación entre amo y esclavo. De hecho, sí, en la mayoría de las historias, si bien no son predecibles, sí se va a notar este efecto de tragedia griega en la que parece un final inevitable. Te vas a dar cuenta, cuando lo lean, se van a dar cuenta que al final se llega a una conclusión inevitable. Bueno, yo puedo decir, los vuelvo a leer y digo, hubiera gustado escribirles diferente, ¿no? Ser quizá menos, darles la libertad de escoger, como mencionabas, son regidos por estos, digámosles, dioses del amor y del dolor hacia su destino inevitable, inexorable, y al parecer guía todos sus pasos. Y tú vas leyendo, o incluso cuando yo iba escribiendo, debo confesar al borde del llanto porque son mis personajes, pero no lo puedes evitar. Están vivos y hay que hacer lo que hay que hacer, te guste o no. Y te das cuenta hacia el abismo hacia el que van, que los está conduciendo ya sea el amor o el dolor, pero estás viendo perfectamente cómo se encaminan y no puedes detenerlos. Cuando lo vas leyendo no puedes detenerlos. Es impactante saber que
esa relación que mencionabas de esclavo y amo es tan inevitable que, que a veces se afianza sin la historia, sino en el personaje. Y perdón, y por otro lado están los tres personajes del próximo libro. Bueno, para empezar, no tienen nombre. De hecho, en la mayoría de los personajes vamos a ver que tienen nombre justamente por eso, por la falta de empatía que ellos tienen al mundo y que el mundo les tiene. Puede ser cualquiera, puedes ponerle Juan, Pedro, Sofía, Ana, lo que quieran. No es necesario un nombre porque sus historias a final de cuentas son, ellos son personajes indiferentes de su propia historia. Simplemente ocurre. Y en la nueva novela, todos tienen nombre excepto los tres personajes principales. Sería un mago, un ladrón y una odalisca. Los tres sufren una extraña, bueno, no una extraña, se explica, maldición, y todos esa maldición la provocaron. Ellos son causantes de esa maldición que los tiene encerrados en un bucle en el que solo se hacen, en el que solo se lastiman y lastiman a todos alrededor. Entonces algunos tratarán de escapar de este bucle, otros tratarán de aprovechar este bucle. También hay que decirlo, si ya sabes lo que va a pasar, te aprovechas, y otros tratarán simplemente de dejarse morir, que ya sea el dolor, el amor, los termina moviendo, los termina acercándose, los obliga a hacer una serie de cosas que en un principio parecen no tener relación, porque además estos tres personajes circularán en el tiempo libremente, avanzarán en el tiempo libremente, y son orillados a hacer muchas cosas que no necesariamente les agradan, buenas, pero que las deben hacer. Otra vez, se repite esto de los personajes llevados a que no son ni buenos ni malos, solo ocurren. Fíjate que yo creo que por lo que cuentas hay un paralelismo entre los personajes, entre un tipo de personaje y los otros, ¿no? Porque los primeros estaban predeterminados a actuar por el amor y por el dolor. Y estos otros que comentas están en un bucle que también es el que determina todos sus movimientos y su destino. Entonces hay un paralelo entre ellos que es esa falta de agencia, esa falta de libertad. Sí, en realidad, todas las historias, como comentaba, hacen que los seres humanos, nos recuerdan que los seres humanos difícilmente, no es que no tengamos libre albedrío, simple y sencillamente obedecemos a las circunstancias, somos esclavos de las circunstancias. Soy un juguete del destino. A final de cuentas, resulta inevitable. No actúes bajo esas condiciones. Es prácticamente imposible que nos liberemos de nuestro contexto. Y los personajes inevitablemente se acercan tanto a su contexto que se ven obligados a hacer un cierto número de cosas. El libre albedrío existe, sí, pero el contexto te obliga a que tu libre albedrío esté limitado a un cierto número de factores que están fuera de tu alcance, modificarlos, aunque lo intentas. Y eso es lo que ocurre con los personajes. Al intentarlo, solo lo aceleran, solo sí, lo llevan al fin. Se adelantan tres pasos, tres casillas adelante. Quizá alguien que vaya a ver esto, al escucharte, piense, ¿dónde colocas tú la responsabilidad por nuestras acciones? Porque si nos estás diciendo que al final vienen determinadas y no están sujetas a nuestro libre albedrío, ¿dónde sitúas tú la responsabilidad por nuestras acciones, buenas y malas? Yo creo que la responsabilidad está en el cómo, no en el qué. Ejemplo, a hierro mata, a hierro muere. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Quien a hierro mata, a hierro muere. Entonces, si una vida de asesinato terminará en un asesinato. Pensémoslo
a grosso modo. El detalle es cómo. Puedes morir, si eres un asesino, puedes morir asesino, pero puedes morir por una bala, acuchillado, puedes morir en el peor momento, puedes morir encontrando la paz cuando ya te jubilaste y te tratas de retirar, o en la última misión, o en la primera en la que sigue, cuando por fin encontraste el amor, o cuando lo acabas de perder. Y nuestro libre albedrío no radica en el qué, radica en el cómo, en el yo decido cómo muero. Sé que soy un perdido, sé que me ha abandonado el sino de la justicia, sé que ya no merezco la libertad, sé muchas cosas, sé que mis condiciones nunca me van a permitir pasar de vivir en un basurero, literalmente, y convertirme en millonario. Sé que mi vida está condenada a fregar pisos con un marido que me golpea y hasta que de un día se le pase la mano y me mate porque está alcoholizado. Pero a lo mejor puedo decidir que el día que me golpee hasta ese punto lo haga mientras defiendo a una hija, a una hermana, o yo también lo golpeo y morimos. O sé que si me da Alzheimer voy a terminar muerto arrodado por las escaleras o atropellado en la calle porque se me olvida qué significa un semáforo. Pero a lo mejor en un momento decido que no, que soy yo el que decido abrazarme a mi pareja y arrojarnos juntos por la ventana y que estemos conscientes en ese momento de que nos recordamos. El cómo, el qué es inevitable, pero el cómo creo, y es lo que te comentaba de la parte, a mi ver, esperanzadora, que indistintamente de lo que pase, nosotros somos dueños de nuestro cómo. No qué me va a pasar, eso no lo puedo cambiar, pero sí puedo cambiar cómo va a pasar. Y ahí el pequeño detalle. Hablas de personajes que han nacido en el arroyo, hablas de personajes que sufren, hablas de personajes que se ven forzados a realizar actos que normalmente no harían. Quizá alguien que nos vea se pregunte si está preparado emocionalmente para acometer tu escritura. ¿Tú crees que ese tipo de narración ayuda a superar, digamos, esa etapa más inocente y adentrarse en el mundo crudo y duro, real? Creo, creo que sí, no. Sí puedo decirte que hay cuentos, hay historias que no son para cualquiera, que si están pasando un tema similar puede afectarles, porque lo van a ver desde otra perspectiva. Pero también te puedo decir que el verlo desde otra perspectiva ayuda. Quizá el momentum es el que lo marca. Alguien que está pasando, como te decía, otro de los cuentos es una pareja de ancianos que una de las parejas está teniendo Alzheimer y se está perdiendo. Entonces, convivir con un familiar así a lo mejor sería complicado, a lo mejor sería doloroso de repente leer estas experiencias en primera persona o vivirlas. Sin embargo, al mismo tiempo, el llanto liberador, eh, la catarsis tranquilizadora, no es sencilla. Pero de nuevo, así como los personajes tienen que decidir su cómo, ya que su qué es inevitable, yo creo que los cuentos invitan al lector a decidir su cómo, a darse cuenta que su propia vida, su propio qué es inevitable, insondable en algunos aspectos. Y enfrentan al propio lector a decir, bueno, yo vivo algo parecido, pero mi cómo es diferente. Yo no quiero caer en eso. Yo no quiero tener que caer por una ventana tratando de alcanzar una estrella. Yo no quiero obsesionarme con una rosa. Yo no quiero odiar la Navidad. Sí, es
invitar al mismo tiempo que se dan cuenta de las decisiones de los personajes, a que ellos tomen las suyas para Dios o para el diablo, pero que sean conscientes de que aunque no pueden cambiar su qué, hagan su cómo. Has utilizado el término catarsis que aparece en la poética de Aristóteles y lo describía como un purgante, que de alguna manera al experimentar esas emociones a través de los personajes de una novela, tú expulsas todo ese miedo, esa rabia, ese dolor, pero lo haces a través de ellos y por lo tanto es menos doloroso para ti. Además, que planteaba la idea de aprender, que es justamente como estaba comentando, la idea de esta catarsis y de todas, y la idea de la escritura y yo considero la idea del arte mismo, es que todos aprendamos, indistintamente de qué, pero que aprendamos, que tengamos esta catarsis, liberemos lo que es y nos quedemos con la esencia fuera. El propio Aristóteles lo decía, cuando el público nota el dolor y llora con el personaje, ha llorado, pero se queda con la enseñanza, se queda con lo aprendido, con la experiencia del otro, el arte. Entonces, yo creo que uno de nuestros grandes errores es que a veces excedemos la visceralidad. Y creo que para eso está el arte. El corazón, las vísceras, la perspectiva, que se quede ahí. Para nuestras decisiones más mundanas seamos, sí, emocionales, pero no irracionales. Y con esto es a lo que quizá invito un poco, a que lo leas con el corazón, razones con la cabeza y actúes con tus propios deseos. Creo que ese es el objetivo de todo lo que escribo. Indistintamente del tema, puedas tú sentirlo, pensarlo y actuarlo, no necesariamente de la misma forma, pero sí en favor a tu libertad. ¿Cómo? Creo que también podemos concluir por lo que acabas de comentar, que todo aprendizaje lleva también un dolor. Inevitablemente. Yo considero que en esta vida, te decía, el amor y el dolor en esta ambivalencia, eh, no todo el tiempo hay solo amor, ni todo el tiempo hay solo dolor. En ambos, como en un yin y un yang, en ambos podemos encontrar lo doloroso en el amor y el amor dentro del dolor, y lo amoroso en el dolor. Y es necesaria esta conjunción para que haya aprendizaje, es necesaria esta conjunción para que haya vida incluso. No puedes estar lo uno con lo uno y sin lo otro. Fíjate que hablando de tu escritura ahora en el siglo XXI, hemos pasado a las emociones, el dolor y a la catarsis de Aristóteles. ¿Tú crees que los griegos fueron los primeros en empezar a entender el ser humano? No. Aunque me gusta pensarlo, en realidad por mucho tiempo he leído a los griegos, pero no conforme vas abriendo tu abanico especialmente hacia Oriente, te das cuenta de la enorme sabiduría respecto al dolor y al amor que hay en, por ejemplo, la India, en los nativos americanos, aquí en México propiamente, nuestra cultura que va ligada al dolor y a la felicidad y los ligan. En realidad, lo único que sí siento que tienen los griegos, que no el resto de las culturas, es que hacen una especie de sistematización de las emociones. Al estar más separado, su discurso al estar más separado de la religión, creo que tiene un enfoque ligeramente más humanista, habla más del ser humano per se, en lugar de ser influido por los dioses o por esta religión. Los griegos sí dicen, sí, ¿sabes qué? Duele, y así tiene que doler. Y está bien que duele.
mira, el ser humano está hecho para el dolor y para superar el dolor. Creo que esa sería la gran diferencia. No considero que sean los primeros. Tú puedes leer Las Mil y Una Noches y te das cuenta de la cantidad de crueldad, humillado que se maneja y del dolor y del sufrimiento y del miedo, el miedo que sufre la propia Sherzad cuando está, por eso cuenta sus mil y una noches. Y sin embargo, en ese proceso enamora y ella misma se enamora. No considero que sean los primeros, aunque sí considero que son de los que más los sistematizan y organizan para el bien del pueblo, para el bien del lector, para el bien del escucha. No solo son historias. ¿Y tú crees que como especie, el ser humano, ha desaprendido lo que había aprendido en la antigüedad? Ahí es donde creo que fallamos todos. Eh, y en el arte en general, no solo en la literatura. Después de venir de estas grandes historias, de grandilocuentes historias acerca del propio ser humano, su desarrollo, eh, ahora las historias parecen, y no digo que esté mal, pero parecen solo querer adornarnos con flores y hacernos sentir bien. Está padre, que bien, que nos hagan sentir bien, pero ¿y el equilibrio? Pasa con el equilibrio? ¿Qué pasa con esa otra parte? ¿Qué pasa con la guerra y la paz? Ahorita que está toda esta crisis, ¿no? ¿Cómo vamos a entender la guerra con un video de 3 minutos cuando nunca hemos leído las consecuencias de la guerra y la paz? Dostoyevski se debe estar revolcando. Eh, ¿Qué pasa con esa literatura cultural? ¿Qué pasa con Japón, con su desarrollo, el primer libro escrito por una mujer y mata al personaje principal en las primeras páginas, ¿no? Y fue hace 2000 años. Entonces, siento que lejos de que el arte esté siendo liberador, con lo que comentábamos hace rato de la catarsis y más, se está convirtiendo, o nuestra generación lo está convirtiendo en un producto de apapacho, un producto consumible más que reflexivo. Sí, creo que esa es la palabra, más consumible y menos reflexivo, cuando antes era su objetivo, la reflexión. Entonces creo que lo que se concluye de lo que tú comentas es que la literatura no es para reflexionar. Puede que el ser humano en la actualidad tampoco sea para reflexionar, porque lo que se promueve es, de hecho, lo inmediato, los estímulos continuos, la respuesta inmediata. Entonces, de hecho, sabemos menos, reflexionamos menos que antes. Sí, 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 tristemente sí, y eso se refleja en el producto literario y en todos los productos. Todo lo que se produce últimamente es exactamente un estímulo que se te olvide, que lo uses hoy y mañana necesites otro porque tampoco trascendió. Esto me regresa un poco a lo que se pueden encontrar, ¿no? La idea es que te marque. Así como hay, obviamente, obras maravillosas y enormes que te marcan toda la vida, bueno, que estas historias vayas por la calle muy tranquilo, estás haciendo el súper y de repente veas a un niño y digas, ah, mira, chin, se parece a lo que acabo de leer. Eso, ese instante, quiere decir que sí se quedó algo, quiere decir que te está obligando a reflexionar, te está obligando a analizar más allá de que se quedó contigo, que no solo fue inmediato. Para ti un buen libro tiene que doler. Sí, 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 efectivamente, aunque el dolor no se produce con malos actos. Por ejemplo, el final de Los Miserables es hermoso, ¿no? Es muy bello, los toma de las manos y les dice, anden hijos, quiéranse. En realidad es mejor que el final de Romeo y Julieta para esa pareja. Y sin embargo duele. Pero fue feliz, pero fue bueno. ¿Por qué duele?
te hace que te duela si el final fue correcto, fue lindo, fue justo incluso. Descontando la mano del muerto, Montecristo tiene un final feliz y sufres. Entonces, sí, creo que más que decir que para que un libro sea bueno tiene que doler, te tiene que causar algo, tiene que romper algo que hayas fabricado. ¿A qué me refiero con algo que hayas fabricado? El ideal del príncipe azul, por decirlo de alguna manera. Si un libro te logra romper el ideal del príncipe azul, logró algo. Si tú construiste la idea de que estudiando ibas a conseguir un buen trabajo, una mujer hermosa, un perro que se llame Bobby y una barda blanca, y lees algo y lo rompe, y ese libro hizo. A lo mejor en tu otra fábrica, en tu otra construcción, quitas la barda blanca, porque el libro demostró que la barda blanca, salvo para Tom Sawyer, no sirve de nada. Entonces haces una nueva construcción. Lees otro libro y lo destruye. Si vuelve a destruir eso, vuelves a construir. Y entonces tú estás en un constante de construir y construir, de construir y construir. Creo que, insisto, para eso debe ser el arte, todo, el arte todo. Para que nosotros nos transformemos y evolucionemos. ¿Hacia dónde? Otra vez puede llegar a eso a ser un misterio, pero nos permite el cambio. No necesariamente tiene que doler, pero sí tiene que romper algo que está ahí. Si no, se hace una novela pasajera, si no, se hace folletín, si no, se convierte en un capítulo más de una serie que la ponemos mientras lavamos los trastes y nos hace ruido. Fíjate, has hablado de construir, de construir, construir, de construir. Creo que otra forma de decirlo sería que la vida es un continuo aprendizaje. Efectivamente, y hay de aquel que no lo entienda, ¿no? Y todo aprendizaje tiene su precio. Su precio en atención, su precio en emociones, su precio en tiempo, que todo tiene su precio. Y si no lo entendemos y solo queremos aprender ósmosis, creo que por ahí hay algo malo. Si nos negamos a las experiencias, lo que decíamos de la sociedad, que solo quiere estímulos para gratificarse a sí misma, es una sociedad que se está negando a experiencias negativas o a experiencias contradictorias, para no utilizar la palabra negativa. Y si nos seguimos negando a ese tipo de experiencias, inevitablemente vamos a dejar de aprender. Y conforme dejemos de aprender, aunque hay memoria genética, hay muchos conocimientos, especialmente del manejo emocional, que están dejando de ocurrir. Vemos, ahora decimos muchas cosas y sin embargo no las sentimos todas. Fíjate lo que has comentado ahí me recuerda a lo que decía Nietzsche, que es que la fortaleza de una persona se mide por la cantidad de verdad que puede asumir, que dicho con otras palabras, es con la cantidad que puede aprender de la vida, ¿no? Con la cantidad de experiencias nuevas, de estímulos nuevos, de ideas nuevas que tenga que asumir y que procesar. Con todas las consecuencias que esto traiga. Las verdades tienden a no ser de lo más agradables para nadie. Entonces, el vivir con ellas, recibirlas, el manejarlas, pero no solo manejarlas empresarialmente o, por decirlo de alguna manera, económicamente. Me debo de mantener tranquilo para hacer mejor en mi trabajo y dar mejores resultados. No, manejarlas en lo profundo. En esos 5 minutos en que te quedas en la cama antes de dormir y estás valorándolo, o los 5 minutos cuando acabas de despertar, o estás tomando una ducha y en realidad te quedas solo con eso.
en absoluta soledad y oscuridad del pensamiento, solo con esa idea de lo que hiciste, lo que aprendiste, y lo procesas y lo incluyes en tu experiencia personal y en tu estilo de vida y en tu forma de ser, creo que ese es el verdadero. Ahorita dicen, habrá que aprender, bueno, pues últimamente está de moda eso de, habrá que aprender a ser resiliente. No me dices nada, no, solo estás diciendo que vas a aprender a economizar tus emociones, bien por ti, cuando las haces propias y cuando te las comes con las manos, a lo mejor goteando de sangre, pero te las tragas completas con el deseo de comer, que si no comes también puedes. Creo que es eso. Y dentro de tu pensamiento, ¿qué lugar ocupa la cárcel y el manicomio? Simples lugares, creo. Bueno, de manera personal, confío en no pisarlos en más ocasiones de las que me obliga la ley, pero para mis personajes son lugares. Para mis personajes son lugares de paz, son lugares de calma. Son, a final de cuentas, son ambientes controlados en los que muchos de mis personajes se sienten ya tranquilos. A final de cuentas no se tienen que enfrentar a nada. La cárcel y el manicomio tienen, tienen esa característica en las historias. Ahí termina la historia. Son una especie de muerte controlada, feliz, en todo caso, porque ya no se ven obligados a tomar decisiones. Ya no, su qué y su cómo se convierten en lo mismo. Ya no son dueños de ninguno de los dos. Y en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, los personajes se sienten satisfechos. Ya no necesitan buscar su propio cómo. Tanto trabajo les ha costado. Te lo preguntaba porque, fíjate, en inglés hay una expresión que es que en las cárceles están the mad, the sad and the bad. El loco, el triste, imagínate, el que tenga un trastorno depresivo y el malo. Entonces yo creo que esos tres tipos de personaje vienen a encapsular bastante bien a los que tú has descrito. Sí, por eso te comentaba, es ese lugar en el que ellos, los que no llegan, quisieran, y los que están ahí, no representa, eh, no representa lo negativo de su vida, necesariamente. Representa a lo mejor, no a lo mejor, creo que sí, representa un momento de paz. Por fin encontré mi sitio. Aquí no tengo esos problemas. Creo que también podemos decir que esos dos lugares, el manicomio y la cárcel, vienen a representar también el lugar al que irrevocablemente tienen que ir a parar aquellos que se abran a la vida, a sus experiencias y a su dolor. Es decir, el triste, el que esté hecho polvo por dentro por haber amado y por haber luego dolido. Aquel a quien el contexto le empuja a la marginalidad, a la criminalidad, a la cárcel, y aquel que más haya aprendido sobre el mundo y que, como decía Nietzsche, más verdad haya soportado, más experiencias haya acumulado, irremediablemente tiene que acabar también loco. Regresando a Nietzsche, justamente el problema de las prisiones y de los manicomios está en la falta de libertad del hombre. El día en que todos actuemos de esa forma, serán inoperantes. Muy bien, hemos tenido un pequeño problema con la línea. Continúa, Jim.
Sí, yo decía que el punto en el que todos los seres humanos actuemos y aprendamos, sobre todo aprendamos, este concepto de prisión, manicomio, dejará de ser operante como tal. Tan solo dejaría de haber parias sociales, dejaríamos de ser alejados, tenderíamos al menos mantenernos juntos aprendiendo de estas situaciones. Por ahora serán las cárceles y los manicomios para esas personas. Quizá con una especie de extraña utopía, no propiamente dicho, pero extraña utopía. Ya lo dijeron por ahí, serán los locos los que rijan al mundo y no la clase de locos que tenemos, unos más apegados a la... ¿Tú crees que al adquirir experiencias sobre el mundo y sobre la vida y experimentar ese dolor que lleva asociado, ¿tú crees que ese dolor es imprescindible para seguir aprendiendo y seguir soportando, que ese dolor te hace sabio y que esa sabiduría te hace poder seguir adelante? Yo creo que no es necesaria, pero sí imprescindible. Como la historia del sabio y el aprendiz que llega a la cueva y dice, primero para ser sabio tienes que leerte todos esos libros y aprenderás. Llega un año, regresa y le pega con el bastón, lo desmaya, cuando despierta sigue leyendo. Llega al otro año y le dice, ¿has terminado de leerlos? No, le vuelve a pegar, lo desmaya y se retira. El aprendiz despierta y sigue leyendo. Pasan varios años y uno de esos llega de nuevo el gran sabio. ¿Has terminado de leer? No, levanta el bastón y detiene el bastón. Le dice ahora sí, lárgate de aquí, has aprendido. Creo que va por ahí. No es necesario el dolor, pero sí es indispensable para aprender. El conocimiento bruto, escrito, no produce. De nuevo, en el ejemplo que acabo de dar, es el dolor el que mueve al aprendiz a detener el palo, aunque no necesariamente. ¿Sí me explico? Entonces, el nivel va a sonar extraño hasta tortura, pero siento que hay un nivel justo y un nivel necesario de, de dolor para que pueda haber esta catarsis, por lo tanto pueda haber un cambio, por lo tanto se pueda quedar en ti, no, para hacer omelette rompes huevos, duele, rompes algo. Si a ti te duele, estoy matando un pollito que nunca nació, pero estás comiendo, entonces equilibrio. Creo que más inclinado es eso. Creo que lo que podemos deducir de lo que estamos hablando es que si queremos entender algo y aprender algo, tenemos que estar dispuestos a aceptar el dolor y la locura. Claro, claro, definitivamente. La palabra, y lo dices perfecto, la disposición. Estar y volviendo a cómo eran las sociedades antes, ¿no? Se buscaban la fortuna, subían a un barco, iban a un nuevo continente y a lo que viniera. Estar dispuesto es que a lo mejor me quedo sin comer un mes, bueno, comiendo miserablemente un mes. Sí, sí, te puede pasar, pero ve, a lo mejor haces fortuna. Están dando terrenos en Ohio. Sí, a lo mejor tu barco se hunde, pero también puedes descubrir un nuevo continente. Sí, vas con tu carreta y algunas especias, pero a lo mejor encuentras mongoles y creas una ruta completa que cambie el mundo. Pero para eso hay que estar dispuesto a medio morirse en el camino, tal vez morirse en el camino, a que solo se hace una historia, a que seas olvidado, y esto va con las relaciones personales. Yo lo he comentado muchas veces. ¿Por qué no amamos y escribimos cartas como cuando íbamos
el colegio y dedicamos y mandamos chocolates a nuestra última conquista, porque ya no salió mal y experimentamos. De nada sirvió regalarle 20 ramos de rosas y 4 ositos de peluche. Para el siguiente nada más regalamos 2 ramos y un llavero. Y en el siguiente le invitamos solo una copa. Y en el siguiente literalmente le decimos, nos vemos en tal lugar y tengamos un encuentro festivo. ¿Por qué? Porque ya no nos queremos arriesgar, porque ya no estamos dispuestos a sufrir ese dolor, ya no estamos dispuestos a gastar en plata, ya no estamos dispuestos a muchas cosas. ¿Cuándo se acaba nuestra disponibilidad y nuestra disposición? ¿Y por qué dejamos que se acabe? Cuando todo el tiempo deberíamos estar dispuestos a dejar el pellejo con tal de hacer, de conseguir nuestro cómo, de que el mundo deje de decidir por nosotros y convertirnos en el cómo, en nuestro cómo, con las consecuencias que eso traiga. Es nuestra decisión. Y debemos estar disponibles y dispuestos a una gran aventura y caminando por la acera. Eso se preocupa mucho. Mi abuelo decía, es que yo sé que si tú vas caminando por la acera y ves un grupo de personas que se vean extrañas o peligrosas, en lugar de darte la vuelta o cambiarte de acera, vas a caminar y les vas a decir buenas noches, ¿qué hacemos hoy? Hay que estar dispuesto a lo que venga, con tal de, oye, no me voy a perder esa aventura, oye, no me lo voy a perder, porque de eso puedo aprender y ser más yo, no mejor ni peor, pero sí más yo. Creo que si Sócrates decía que una vida que no es examinada no es digna de ser vivida, tú nos podrías decir que una vida no vivida intensamente no es vida. Claro, ¿te imaginas cuántos seres humanos han existido desde el momento en el que tenemos registro? ¿De cuántos tenemos registro? Creo que, creo que basta con eso para saber cuántas vidas solo se han dejado ir, se han dejado morir. ¿Y tu forma de vivir la vida intensamente es a través de la escritura? O quizá alguien más esté preguntando si luego en tu vida privada o diaria eres un intrépido aventurero. Intrépido y aventurero creo que sería fanarme demasiado. Pero lo que sí te puedo decir es que difícilmente eh, me han dicho más oportunista que intrépido, digámoslo así. Difícilmente dejo de lado una oportunidad, difícilmente dejo de lado la posibilidad de conocer algo nuevo. No es que no le diga no a nada, en mi vida personal. Sin embargo, tiendo solo a decirle que no a experiencias que ya he tenido y que en realidad no me hayan gustado. Porque también cabe la posibilidad que has tenido una mala experiencia, pero no ha sido la experiencia en sí, sino el momento en sí. Eh, sí, así como te decía, lo encuentro en la escritura. De hecho, me gustaría contarte la historia de cómo escribí unos cuentos. Yo traía una borrachera colosal. Estábamos manejando de la Ciudad de México. Bueno, estaba yo solo, una borrachera colosal en una cantina en el centro de la ciudad. Y simplemente no quería llegar a casa. Tenía ganas de seguir por ahí. Andaba yo solo, entonces el auto y me dirigía a otro lado, a otra pequeña ciudadcita que está cerca. Y eran las 10 de la mañana, me metí al peor lugar que te puedes imaginar, de prostitutas y demás con exceso de peso y de edad estaban tiradas en el piso después de haber follado en la barra, etcétera, etcétera. Y en ese momento, junto con una cubeta llena de cervezas, se me ocurrió el cuento y mientras tenía una de estas chicas en la pierna, le pedí al único mesero del lugar que me prestara su pluma y entre que cobraba y hacía comandas y me la prestaba para escribir, escribí en servilletas uno de los cuentos.
De ahí no recuerdo cómo llegué a la ciudad de Cuernavaca. Afortunadamente las servilletas sobrevivieron la mayoría y lo demás sobrevivió. Y agradezco enormemente este lugar. Tengo unos deseos inhumanos de regresar a verlo y al mismo tiempo no, que a lo mejor ya no es lo que es de él, que caí fortuitamente, que logré sobrevivirlo porque también no es de los más decentes que conozca, de hecho se cuenta entre los peores. Y así más o menos es mi vida. No puedo decir que solo vivo de lo escrito, solo vivo en lo escrito, porque uno bebe del otro. También debo reconocer que de los personajes que creo, fabrico, sí, los personajes que voy creando, en más de una ocasión, ellos son los que toman las decisiones en mi vida personal. ¿A qué me refiero con esto? Lo creas esperando que sea algo ese personaje, luego tienes, algo ocurre en la vida, mundo real, y voy a poner entrecomillado el mundo real, pero algo ocurre en el mundo real, te preguntas, o al menos yo me lo pregunto, después de crear esos personajes, ¿qué haría mi personaje en este caso? Y a veces me gusta más lo que haría mi personaje que lo que haría yo. Yo, Jinka. Y digo, no, espérate, vamos a hacer lo que haría tal personaje. Es buena idea, a ver qué ocurre, a ver qué pasa. Obviamente a veces tiene consecuencias muy agradables, obviamente a veces tiene consecuencias insufribles, pero a eso me refiero con estar dispuesto a cómo vas a adquirir nuevas experiencias si no estás dispuesto a arriesgar, a hacer otro. Hay noches en las que decido ser uno de mis personajes, algo, y esa noche en específico voy a tomar las decisiones como si fuera esta chica o este super. Y a veces ocurre de manera espontánea y a veces los vamos cambiando a lo largo de la noche y ahora mejor vamos a cambiarle por este. Podría decir que más que intrépido y aventurero soy oportunista y juguetón. Me divierto jugando entre mis personajes, aprovecho las oportunidades para ver qué harían. Los mezclo, juego, literal, jugar por jugar es para mí como un grito de guerra. Es jugar por jugar, como un niño, cuando jugabas y lo dabas todo y solo jugabas. Y trato de sobrevivir en el proceso. Fíjate, has utilizado la palabra experiencia. También una forma de conseguir experiencias es mediante las drogas. Y de hecho han sido muchos los escritores que las han utilizado como musa. ¿Tú eso cómo lo ves? Te puedo decir que salvo el alcohol, este, no, más bien al revés, que solo el alcohol lo he utilizado para escribir. No que esté en contra ni nada por el estilo, pero sin embargo siento que consumirlas es divertido y debo dejar que hagan su efecto. Eh, prefiero, prefiero escribir después de, no durante. ¿Por qué? Salvo con el alcohol, porque ese sí me lo permite. ¿Por qué? Porque me ha pasado que de repente las ideas quedan inconexas. Están bien en mi cabeza, pero mis facultades físicas me impiden a veces organizarlas. Yo creo que todo lo que te pueda estimular, absolutamente todo, se vale. No hay algo, no hay algo prohibido, en especial cuando lo que quieres es narrar una experiencia. Lo que quieres es narrar algo para que se aprenda. Sería hipócrita decir, el arte es lo que nos provoca la catarsis, permite al ser humano aprender y no incluir esta parte del ser humano, su parte lúdica como consumo de drogas. Sería muy hipócrita. Entonces, ahí mi único pero quizá, y que siempre me ha maravillado de otros autores, es que lo puedan hacer durante el consumo. ¿Verdad? Me maravilla, se me hace increíble. Yo no puedo levantar un lápiz, salvo con el alcohol, claro está. Ese sí entra, si fuera agua,
Fíjate a lo que comentas. Además, Perdona, adelante. no, perdón, además que, que sí, sí brindan, eso hay que reconocerlo, y creo que todo el mundo lo ha reconocido, el consumo sí te da otra, inevitable, inevitable. Y qué bueno, creo que es lo mejor. Fíjate, al hilo de lo que comentabas, había un poeta inglés en el periodo del romanticismo, Samuel Taylor Coleridge. Él escribió uno de sus poemas más famosos, titulado Kublai Khan, eh, a raíz de una visión que tuvo inducida por el opio. Entonces, el opio le sumió en un estado de trance, en ese estado concibió la idea y luego al despertar es cuando pudo escribirlo. De alguna manera creo que eso se relaciona también con un episodio en la Odisea, cuando encuentran las sirenas, que su canto atrae a los marineros y al final naufragian. Lo que hace Odiseo es taparle a sus marineros los oídos con cera y él se ata al palo mayor del barco para poder escuchar las sirenas desde la seguridad de que no se va a tirar al agua para nadar hacia ellas. Entonces, de alguna manera, eso es paralelo a inducirte un trance a través del opio y que ese trance venga acompañado de una visión que luego tú puedes plasmar. Efectivamente, y aunado a eso, tienes toda la razón. Justo por eso te comentaba que la amplitud de perspectivas, creo que el éxito radica en la amplitud de perspectivas. A mayores perspectivas, más realidades. A mayores realidades, más aprendizajes. Decías, desde la seguridad del mástil. Efectivamente. El, creo que los que nos arriesgamos a escribir, si bien buscamos las experiencias en el mundo, consumimos para tener más experiencias y más perspectivas, hay que reconocer que hasta cierto punto hacemos las cosas desde la seguridad del escritor, desde la seguridad de la pluma y el papel, porque concebimos la idea de una manera y la hacemos crecer en papel. Por eso te comentaba, a veces me gusta más lo que mis personajes hacen. Y a veces digo, debí haber hecho esto. No estoy en la seguridad del papel. Y me arriesgo, ¿no? Sobrevivo. Y el otro día llego con una gran historia y le digo a mi personaje, hazlo. Yo siento que eso mismo puede pasar con el lector, o es lo mismo que debemos. Seamos nosotros los que escuchemos a las sirenas, luego les contemos lo que ocurre, para ver si ellos mismos deciden quitarse la cera y amarrarse con nosotros. Creo que eso es lo que deberíamos hacer. Invitarlos a nuestro mundo creado a base de muchas experiencias. Y si les gusta este mundo, después de platicárselos, que hagan el suyo, que nos acompañen, que nos sentemos a fumar y a imaginar otros mundos y entre los dos crear otro nuevo. Creo que así deberían ser las pláticas de cajón entre las personas, invitaciones a distintos mundos y tratar de convencernos de llegar a ellos. Fíjate, Jim, lo que ha dado de sí la conversación que hemos acabado hablando de la Odisea, de Nietzsche y de la catarsis de Aristóteles. Pero antes de irnos, quería que nos cuentes cómo y dónde podemos leerte. Pueden adquirir el libro de los Recuerdos del Viento. Tiene editorial Nueva Luz 21. Lo pueden adquirir en buscapi.com. Ahorita lo están haciendo en audiolibros. Está ya en Spotify, en iVoox, en Anchor. Igual buscándolo como Recuerdos del Viento, con
mi nombre, Jim Caleb Castillo Gutiérrez. Mis redes sociales para contactarme si están aquí en México, enviarles yo el libro directamente, @Jim Caleb. Y si quieren, aparte de estos cuentos, revisar, algo de poesía que he hecho, algo más surrealista, página de WordPress, jimcaleb.wordpress.com. Ahí pueden encontrar incluso por ahí un artículo de reflexión y obviamente desde ahí acceder a la venta del libro y un nodo para todo lo demás. Yo encantado, ojalá y lo puedan empezar. Recibo sus comentarios, yo qué más que feliz, insisto, en redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook, como @JimCaleb. Para mí sería un gusto recibir sus opiniones. Muy bien, pues recomendamos a todas las personas que nos vean que vayan a WordPress, que vayan a Spotify, que te busquen en tus redes y que busquen tu libro. Jim, ¿me das autorización para colgar esta entrevista en el grupo que he creado? Claro, por favor, por supuesto. Muy bien, pues te animo también a que una vez que esté colgado tú nos dejes algún enlace para que las personas que lo puedan ver vayan directamente a tu página o vayan a buscarte en redes. Claro, por supuesto, yo encantado. Muy bien, Jim. Muchísimas gracias por esta entrevista y como hemos quedado, en un día a lo mejor estará todo cargado. Hola.